¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Margarita Mas Moreno, alumna de la licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México, y voy a presentar el proyecto final, que es un manual de atención nutricional para pacientes en consulta externa. Esta presentación tiene como objetivo presentar el material que utilicé en la atención de los 50 pacientes en mi estancia 2 y se refiere a elementos del manual de atención nutricional para pacientes en consulta externa. Igualmente, haré alguna descripción de los formatos que utilicé y finalmente explicaré algunos elementos de ciertas patologías que se hicieron presentes en los pacientes atendidos. El objetivo general de la estancia 2 fue trabajar en consulta externa y al mismo tiempo elaborar un manual de atención nutricional para estos pacientes en consulta externa. Se realizaron historias clínicas nutricionales, se aplicaron métodos para obtención de información de cada uno de los pacientes y de sus padecimientos, y finalmente con todo ese material se planificó, se hicieron las planeaciones de nutricionales para cada uno de los pacientes según los padecimientos que tenían. En esta lámina vemos todos los procesos que se llevaron a cabo en la atención a pacientes en consulta externa, empezando por la elaboración de la cita, el llenado de la hoja de registro, la atención al paciente ya cuando llegó al consultorio, que empieza, bueno, desde recibirlo hasta hacerle una entrevista para llenar su historia clínica, tomar en cuenta los estudios, si traía estudios de laboratorio, estudios clínicos. Se hicieron todas las mediciones del índice de masa corporal y todas las mediciones antropométricas. Se utilizó el estudio de bioimpedancia con cada uno de los pacientes para tener más información al respecto. Y a partir del llenado de su historia clínica, las preguntas y la entrevista que se le hizo y todos los datos que se fueron acumulando con todos los estudios que se le hicieron, se le tomó la presión, peso, talla y tal, para hacer sus cálculos de gasto energético total y poder con ello planear su alimentación. Se entregan, posteriormente se despide al paciente y se le indica que se le van a enviar sus resultados por correo electrónico. Cada resultado se analizó con la asesora, que es la nutrióloga Daniela Duarte, para revisar que todo estuviera en orden y que los resultados para el paciente fueran adecuados a sus padecimientos. Bueno, aquí presento dos formatos. Uno es la historia clínica, que consta de 5 páginas, en el que se ponen los datos generales del paciente, el recordatorio 24 horas, una serie de cuestionamientos sobre distintos padecimientos para ver si estaban presentes en el paciente o si tenía antecedentes hereditarios por la muerte, bueno, pues por el padecimiento en padres o hermanos. Se hizo el recordatorio 24 horas y se preguntó sobre alergias o intolerancias a ciertos alimentos y otra serie de datos que nos ayudan a tener, pues eso, la información necesaria para planear una dieta o una dietoterapia. En la parte de abajo de la lámina vemos las hojas de llenado en un sistema de información, un software especial de nutrición que se usa en el consultorio, donde se hace todo el estudio antropométrico y también el estudio de bioimpedancia. Se ponen en la primera lámina, en la primera pantalla vemos cómo se acumulan los datos de la composición corporal de cada paciente, y en la segunda lámina vemos cómo automáticamente se genera el diagnóstico y la evaluación corporal del paciente a partir de todos los datos obtenidos. En esta lámina vemos, bueno, estoy yo con un paciente adulto mayor y le estoy dando le estoy comentando los resultados que se le llegarán por correo electrónico, y arriba vemos las 5 hojas de los resultados. Incluyen todos los estudios, la información que se obtuvo en el estudio de bioimpedancia y todas las mediciones antropométricas y datos generales. Luego se hace un análisis de cada uno de esos datos, luego para que entienda por qué la dieta tiene que ver pues con todo esto y con sus padecimientos en particular. Se analizan los padecimientos que tiene y los alimentos prohibidos para ciertos padecimientos,
y luego ciertas recomendaciones generales de descanso, de bajarse el estrés y de ejercicio, y acompañado obviamente por la hoja de dieta y que se le entrega con recomendaciones generales y además una hoja con la dieta específica. Bueno, aquí empieza la segunda parte de la presentación, que brevemente diré algunas ideas sobre padecimientos y dietoterapia y cómo se fueron relacionando los padecimientos que tenían las personas o los pacientes y cómo se relacionaban con la dieta que se les ofrecía. Esta es una tabla de las 10 causas principales de consulta que aparecieron en los 50 pacientes que revisamos. 19 casos de los 50 pacientes tenían sobrepeso, 9 casos tenían obesidad de los 3 tipos, hubo incluso una paciente con obesidad tipo 3, 9 casos con hipertensión, 8 casos con diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o la adquirida, que es la tipo 2. También tuvimos pacientes con enfermedades reumáticas, enfermedades del sistema digestivo, con 7 casos, enfermedades respiratorias que fueron secuelas del COVID, desde fibrosis pulmonar hasta problemas de respiración, y 2 pacientes que habían presentado accidentes cardiovasculares. Todo eso nos sirvió para generar sus dietas. El 19 de los pacientes que tenían sobrepeso y otros tantos con obesidad necesitaban conocer qué era el marcador de índice de masa corporal, que es una relación entre el peso sobre la talla al cuadrado, y ese índice nos va a permitir saber si están en peso normal, en sobrepeso o en algún tipo de las obesidades. Eso es importante para que ellos entiendan que, digamos, el sobrepeso y la obesidad depende del tamaño, del sexo, de la edad y de la altura de cada una de las personas, de los pacientes, y el manejo nutricional siempre estará relacionado con todo ello, y la cantidad de kilocalorías o su gasto energético total estará determinado también por todos estos valores. Algunos pacientes tenían lo que se llama síndrome metabólico, que se relaciona, digamos, o que significa que tienen 2 o más indicadores con alto riesgo de problemas de corazón o de problemas de lípidos, por ejemplo, colesterol alto o triglicéridos, niveles de hipertensión, diabetes o prediabetes y algunos diagnósticos ya presentados. Entonces, el síndrome metabólico es un indicador de un aumento del riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas. Otro grupo de pacientes llegaron ya con el diagnóstico previo de diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2, y entonces fue con ellos trabajar, bueno, pues cuál es el cuadro clínico, las complicaciones que pueden tener si no cuidan su alimentación, y entonces explicarles cómo se diagnostica una diabetes mellitus, aunque muchos de ellos ya lo sabían, y también, por supuesto, los alimentos recomendables y el manejo nutricional para controlar los niveles de azúcar en sangre o de glucosa en sangre. Lo que vemos en pantalla es una hoja, un ejemplo de las hojas que se entregaban a los pacientes. En este caso se trata de una paciente que por su HET, el cálculo de su HET, necesitaba 1077 calorías al día, y entonces, bueno, dependiendo de su padecimiento, que en este caso era diabetes, se le indicaba de cada uno de los grupos de alimentos cuáles eran las raciones y qué ejemplos de alimentos podía comer para hacer sus combinaciones y sus menús diarios. Entonces, esta hoja es como muy general, pero sirve muchísimo para que la gente pueda variar el menú o la dietoterapia que se le recomendaba a partir de una hoja con lista de alimentos de cada uno de los grupos. Algunos pacientes llegaron con dislipidemias, que son trastornos de los lípidos, que pueden ser causados o por una hipertrigliceridemia, que es altos los triglicéridos o alto el colesterol malo. Entonces, con estas láminas, pues les explicábamos en qué consistía, cómo se tapaban las venas por la acumulación de este tipo de grasas,
y el manejo nutricional que tendrían que tener para bajar los niveles de triglicéridos o de colesterol malo. También tuvimos pacientes con trastornos de la glándula tiroides, ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo, y para cada uno de ellos hubo manejo nutricional y explicación sobre algunos alimentos, la prohibición de ciertos alimentos que pueden interferir con los medicamentos que están tomando. Esta es otra hoja, otro ejemplo de hoja que se entregaba al paciente con hipotiroidismo en este caso. Era un paciente que necesitaba un gasto energético total de 1.458 kilocalorías. Entonces se les indicaba el número de raciones por grupo de alimentos y una lista de alimentos que entraban en ese grupo para que la persona pudiera hacer las combinaciones de alimentos en su dieta diaria. Finalmente tuvimos pacientes con problemas digamos, de enfermedades inflamatorias, digamos, que tiene que ver con artritis, artrosis, osteoartritis o artritis reumatoide. Aunque son casos diferentes, enfermedades distintas o padecimientos diferentes, a cada uno se le indicó qué alimentos a partir de su GET o gasto energético total, qué alimentos podrían tomar o incluir en sus dietas para mejorar los procesos o eliminar los procesos inflamatorios y más bien desinflamar y tener menos dolores artríticos. Bueno, como conclusiones podríamos decir que en esta estancia 2 se atendieron a más de 50 pacientes con el apoyo de la nutrióloga asesora externa, la doctora Daniela Duarte. Se conocieron muchos trastornos. Yo me acerqué a muchos trastornos que demandan un análisis profundo de cada uno de los pacientes para poderle generar o planear su dietoterapia. Pienso que como nutriólogos debemos conocer muy a fondo estos padecimientos para trabajar con calidad o con excelencia. Entonces, bueno, todos los tratamientos nutricionales se plantearon de acuerdo digamos, para mantener solamente, bueno, no solamente para mantener un peso ideal dentro de los pacientes, sino también para indicarles qué elementos, qué alimentos podían suspenderse para mejorar su condición y su salud, pero al mismo tiempo qué alimentos debían de integrarse a su dieta para tener una mejor salud dentro de todo el tubo digestivo. Se presentaron padecimientos de muchos tipos y a cada paciente se le entregó sus resultados vía correo electrónico y con eso hacer seguimiento de los pacientes. Muchas gracias. Durante los meses en que se trabajó en consulta externa, se hizo la lectura de muchos artículos cercanos a los padecimientos que se presentaban en el consultorio y con toda esa investigación se pudo trabajar posteriormente en los resultados de cada uno de los pacientes con el apoyo de la doctora Duarte. La verdad para mí fue una experiencia extraordinaria haber tenido esta estancia 2 de consulta externa porque amplié mis conocimientos y pude relacionar muchos de los elementos aprendidos en otras asignaturas. Gracias.